todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, venimos hoy con un programa muy especial. Hoy vamos a tener una gran invitada, como les había comentado, que es Catalina Hoffman. Ella es una gran persona que nos ha dado este gran momento para poder compartir y hablar sobre unos temas muy interesantes. Entonces, bueno, voy a solicitarla y para ver en este momento. Espérenme un momento, por favor. Bueno, mientras vamos aquí resolviendo, como siempre, estos temas. Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola, Ahora sí. hola, sí, te escucho y te veo, qué ¿Cómo emoción. estás, linda? ¡Qué ilusión! Emoción la Pues mía. Encantada de estar aquí contigo. igual, para mí no sabes, casi que lloro, yo creo. Muy emocionante para Qué mí buena. tenerte de aquí. Yo estoy muy feliz de estar aquí contigo. Haces una labor preciosa y yo estoy encantada de que estemos aquí juntas. Muchas gracias, no sabes cuánta alegría me llena poderte ver aquí y bueno, pues que compartas este espacio porque tú también eres una apasionada de tamaños gigantescos que De no lo cabe. nuestro, ¿verdad? Sí, la verdad. Es que yo creo que somos muy afortunadas haciendo lo que nos gusta, en el fondo, ¿verdad? Yo por lo menos pienso que somos súper afortunadas. Totalmente, sin duda alguna creo que es algo que agradezco en mi día a día y sabes qué es lo que más me gusta, poder sincronizar con Sí. bonitas personas como tú que también se apasionan por esto Y que y quieren compartamos, entender y nos ¿verdad? quieren ayudar. Claro, Así claro. es, con totalidad. Pues mi querida Catalina, aquí te presento, pues nosotros hacemos de todo un poquito, padres, madres, educadores, y bueno, ejerzo esa hermosa labor de la fisioterapia que va muy Mm, conectado contigo, me que eres encanta, también de base totalmente, terapeuta ocupacional. totalmente. Además, creo que hay muchísimas sinergias entre nuestras profesiones, un montón. Yo siempre que he trabajado con equipos rehabilitadores, o sea, hemos trabajado los fisios, los terapeutas, los médicos, muy sincronizados y es una gozada, porque son perspectivas que tienen mucho que ver en común. Así que por eso estoy aquí feliz de estar contigo. Pues muchas gracias. Y mi Catalina, pues vamos a comenzar. Claro, Bueno, cuéntanos un poquito de ti también, preparadísima. especialmente para esta comunidad de acá, de este lado de Colombia, Claro que que sí. también te conocen, pero bueno. No, bueno, pero es muy posible que haya mucha gente que no me conozca. Yo llevo, pues mira, más de 20 años estudiando, investigando todo lo que tiene que ver con el campo de la neurociencia, en este caso con el cerebro, pero basándome en algo como muy específico que son las redes neuronales, la transmisión y el procesamiento de la información, ¿no? Por eso, dentro de mi especialidad, soy especialista en estimulación cognitiva, entonces para mí entender cómo el cerebro procesa la información a cualquier edad desde que eres un bebito hasta que eres más mayor, era muy importante porque normalmente lo que se suele hacer es poner etiquetas. Si eres un niño, te ponen la etiqueta de niño y este es el patrón de conducta y de aprendizaje que tienes que tener. Si eres un adulto, esto es. Si tienes más años, pues seguramente tienes que tener problemas porque tienes más años. Entonces, eso es algo que a mí me sacaba mucho de mis casillas porque yo veía que no era así. Igual que cuando te clasifican, si eres borderline, si tienes un déficit de atención. Entonces, a mí eso me parecía muy injusto por un lado, muy negativo por otro, porque si tú a una persona le dices que no puede, es que se va a creer que no puede. Y si la persona se cree que no puede, es que no va a poder nunca. Entonces es un círculo vicioso tremendo, ¿no? Entonces todo esto me llevó a profundizar. Yo estudié muchísimo a don Santiago Ramón y Cajal, que fue, para mi punto de vista, uno de los grandes visionarios, o Wow. sea, impresionante. Y me llamó muchísimo la atención cómo planteaba él las cosas, no solo por todo lo que nos ha dejado, que ha dejado un legado increíble, sino porque él dijo algo que hizo que yo me quisiera dedicar a lo que me dedico, ¿no? Él dijo una frase que me parece muy importante, que éramos los escultores de nuestro propio cerebro, ¿no? Que nosotros podíamos, tú podrías esculpir tu cerebro. Pero lo que más me apasionó no fue eso. Lo que más me apasionó es que dijo
si queremos. No, esto no es arte de magia. Si tú quieres, con las herramientas adecuadas, puedes llegar a esculpir tu cerebro. Entonces, en ese momento, como se dice en España, a mí me voló la cabeza. Dije, pero ¿cómo puedo yo esculpir mi cerebro? Yo quiero hacer eso. Yo quiero aprender. ¿De qué manera puedo, no? Entonces empecé a investigar, viajé, fui a muchísimos diferentes países del mundo, a Estados Unidos, me fui a los países nórdicos, me fui a Japón, a investigar cómo podía tener yo esas herramientas o de dónde me las podía traer a España para aprenderlas e instaurarlas y no encontré nada. Claro, ten en cuenta, Wow. yo justo hace 2 días he cumplido 47 años, entonces cuando yo estudiaba no existía la neurociencia como tal, no se hablaba de esa manera, la neuropsicología, había un montón de cosas que no teníamos información, no sabíamos, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo empiezo a buscar, a buscar, a buscar, a buscar y me doy cuenta de que no hay, yo necesitaba herramientas, yo quería herramientas, ¿sabes? Quería técnicas, Sí. quería cosas para poder implementar. Y en el momento que vi que no existían, dije, mira, pues me voy a centrar en estudiar y las voy a crear yo. Y eso fue lo que hice. Y ahí es donde creé el método Neurofitness, esas herramientas, técnicas prácticas para que todo el mundo pueda entender cómo aprender a entrenar y cuidar su cerebro. Y eso fue, eso y eso sigo haciendo a día de hoy. Hermosísimo todo ese camino, aunque claro, Sí, debió haber, como todo, ¿no? Pasar por muchas cosas ir a y contracorriente muy resiliente. constantemente. Todo, imagínate. Yo era una loca de la pradera. Todo el mundo me miraba y decía, entrenamiento cerebral, pero ¿qué ¿Qué me es estás contando? eso? Estimulación cognitiva, pero ¿eso para qué sirve? Si el cerebro me funciona bien, ¿yo para qué necesito prevenir, entrenarlo, cuidar? Bueno, si en algún momento pierdo Ajá. la memoria, todo el mundo me decía eso. Y yo digo que es que no tiene nada que ver, es que el cerebro puede mejorar siempre y hay personas que necesitan trabajar mucho más sus estados emocionales, pero otras que necesitan mejorar su concentración y otras lo que necesitan es tener más agilidad mental. Es que cada uno necesita algo diferente. Y cuando yo enseño eso desde los más chiquititos, a los niños les enseño desde súper pequeñitos el superpoder que tiene el cerebro, es fascinante porque ellos se quedan tan alucinados de que son capaces de hacer todo que ya si les entreno desde pequeños, de adultos luego imagínate, ¿no? Entonces mi labor es muy formativa, muy docente, me gusta muchísimo Sí. dar clase, también evidentemente doy muchas conferencias, entreno gente, o sea, tengo como una función muy amplia dentro de mi mundo, ¿no? Así que sí, soy muy feliz haciendo lo que hago. Se te nota y bueno, pues aquí aprovechando, pues, saludo a tu comunidad que también veo que se están Sí, conectando, a las muy miles de linda. personas que están aquí, de verdad, muchas gracias por escucharnos y por escucharme y escucharte claramente. Y bueno, mi Catalina, pregunta, entonces, ¿cómo es ese tema especialmente en los niños? Ujú. Porque bueno, tenemos mitos de abajo hacia arriba, claro que a veces hacia arriba, Sí, digo arriba en años, sí, pero en niños también, ¿no? sí. Esa parte de, bueno, ¿cómo Para mí es hacemos para fundamental. entrenar y demás? Sí, Ujú. para mí es fundamental. Yo de hecho trabajo, tengo una línea específica de niños donde tengo libros de entreno para niños, formaciones online con retos y fichas para niños. Ahora de hecho he creado una música para niños que ahora el 1 de julio, dentro de unos días, la pueden escuchar todo el mundo que quiera de manera gratuita en las plataformas pues como Spotify, en cualquier sitio. Ajá. Además es muy bonito porque se llama Catita y su mundo. Ay, Y hermoso. entonces Perfecto. es música especial para ellos. Entonces, es muy importante que entendamos que desde un bebito, ya una mami embarazada puede Ujú. aprender a entrenar a su bebito en el útero materno, porque hay una comunicación impresionante, pero neuronal, no solo a nivel de cordón umbilical, que evidentemente hay comunicación entre la madre y el bebito, entonces a medida que el bebito se va desarrollando, la madre puede ejercer una serie de funciones, pues desde tono de voz, de qué manera toca la tripa, qué tipo de respiraciones tiene que hacer, cómo puede trabajar el silencio neuronal, que eso se trabaja a través de una música que yo compongo música para el cerebro, que es mi pasión, y a través de esas ondas binaurales podemos trabajar y estimular mucho el cerebro. Entonces, desde que son bebés, a mí me encanta enseñar a las mamis cómo poder desde bebitos estimularles a nivel cognitivo. Entonces, desde que son bebés hay que ya trabajar el estímulo, desde que son bebitos. Y cuando ya se van haciendo mayores, claro, no tiene nada que ver un bebito de 1 año a un niño de 4, 5, 6 años. Y entonces lo que yo hago es ir
educándoles y entrenándoles en las diferentes edades, porque los desarrollos a nivel cognitivo van cambiando muchísimo en edad. Pues claro, tú tienes desde un bebé que no ve porque todavía no te percibe y hay que estimular, a un niño ya que empieza a ser de bebé a niño, esos 1 o 2 años que son esponjas, que Sí. alucinan, que todo lo miran, que están increíbles, a luego cuando ya empiezan a hablar, que ya es tremendo porque corretean, ya empiezan a caminar, pues claro, el entrenamiento es muy distinto, pero lo más importante es que no se tiene que seguir un patrón general. O sea, yo una de las cosas que me encanta enseñar es ver ese tipo de cerebro cómo es, cómo aprende más fácil. Hay cerebritos que aprenden mucho a nivel auditivo, que ves que captan enseguida letras, canciones, música. Hay cerebros que son muchísimo más visuales, necesitan formas, Ujú. colores y así les llama más la atención. Hay cerebros que son muchísimo más motores, necesitan la interacción del cuerpo para poder aprender mucho mejor. Hay cerebritos que no, que necesitan mucho más foco, calma, concentración. Entonces, yo una de las cosas que enseño es a eso, a ver qué estilo de aprendizaje está adoptando tu cerebro, el cerebro de ese niño, para poder potenciarlo, pero también que saque, y esto es importantísimo, ese cerebro de su zona de confort. Porque si no, nos Buen centramos en, punto. bueno, mi niño es buenísimo en esto, y entonces esto lo tiene que hacer siempre. Error. Porque si yo enseño a ese cerebro y estoy enfatizando mucho que eso se le da muy bien y que siga haciendo eso, es magnífico, pero estoy haciendo que el resto de áreas cerebrales se quede sin estímulo. Por tanto, el cerebro no entiende, no distingue la realidad de la ficción, ejecuta. Mm. Ejecuta lo que tú le dices, porque lo que sí es muy obediente. Es muy vago, pero es muy obediente. Si lo dejas solo, va a hacer la ley de mínimo esfuerzo. Todo lo que pueda automatizar, todo lo que pueda hacer, si se le da bien y encima ya se tiene que olvidar porque como se le da bien ya ni piensa, esos papis que dicen, no, no, es que mi hijo no necesita estudiar, ¿no? Se lo lee, ya se lo Sí. sabe. Digo, pues no, porque si eso se lo lee, ya se lo sabe, es fantástico, quiero buscar algo que necesite ponerle foco, lucha y que se tenga que superar a sí mismo, porque si no va a pensar que todo es así. ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo de cosas con los niños hay que trabajarlo un montón. O sea, hay una parte fundamental en la infancia que es la poda neuronal. Un niño entre los 5 o 6 años y los 16, ese momento de infancia-adolescencia es uno de los momentos más importantes del cerebro porque lo que está haciendo es conformar la personalidad y está haciendo algo que es biológicamente potentísimo, que es el cerebro en función de las rutas neuronales, las conexiones entre neuronas que ese cerebro utilice, es decir, en función de las cosas que ese niño haga, no porque le gusten, sino porque son las que ejecuta, el cerebro dice, vale, si está haciendo esto mucho, significa que esto que hace mucho me lo quedo porque me viene bien, porque lo hace mucho. Y lo que no hace, las cosas que ha dejado de lado, el cerebro dice, voy a recortar, por eso se llama poda, recorto y las elimino. Tú imagínate el error que hay detrás de eso si un niño está haciendo solo lo que le dicen que tiene que hacer y no ha experimentado lo que le gusta. ¿Cuántas veces Mm. nos pasa? Tú tienes que jugar fútbol, tienes que tocar Sí. piano, tienes que. No te gusta, tienes que. Y el niño lo hace. Ese cerebro no se va a desarrollar de la misma manera que si tú fomentas y haces pinchas para que pruebe muchas cosas a ver cuál es la que más le gusta. Eso es diferente. Completamente, son escenarios muy, muy distintos y tiene Mucho. mucha lógica en muchos momentos, ¿no? O sea, es increíble porque nosotros generalmente, claro, estamos siempre en nuestra zona de confort y como nosotros Claro. estamos en esa zona de confort, seguramente también aplicamos esto pues a nuestros niños, A a los todo. niños, a la infancia en general, A todo. a todo. Y eso aplica mucho, por ejemplo, en las escuelas. O sea, todavía Hombre. esa rigurosidad en la forma Y tradicional esa etiqueta. aún de la educación. Uf, la Y etiqueta. fíjate, la etiqueta de si sacas buenas notas eres listo, si sacas malas Sí, notas no eres listo, eres un vago. O sea, vamos a ver, a mí eso me parece terrorífico. Porque tú a lo mejor tienes un niño que está sacando malas notas no porque no estudie un montón o no se dedique, sino porque está utilizando una metodología de estudio que no es la adecuada para él o para ella. Pero si simplemente vas a juzgar por una nota, es un enorme error, ¿vale? Entonces, yo creo que esto
está cambiando mucho, pero necesita todavía mucho trabajo, porque al final seguimos etiquetando y los propios niños, que son muy crueles, entre ellos también se etiquetan por eso, ¿no? Yo soy más listo, es más fácil, esto es más difícil. La cantidad de niños que yo conozco hoy en día, que entreno muchísimos, que tienen unos traumas tremendos, que tienen una pérdida de autoestima enorme porque les han dicho que tiene déficit de atención y que entonces le tienen que Sí. atender de manera diferente, que tienen, y ellos mismos dicen, no, es que yo no soy normal, y yo, pero vamos a ver, tú no eres normal, tú eres normal, tú eres perfectamente normal como cualquiera. O sea, es que todo ser humano debe ser tratado como un ser humano, ¿no? Entonces, a mí eso me da mucho coraje porque luego ellos mismos aprenden o incluso cuando tenemos necesidades especiales o altas capacidades o estamos trabajando con perfiles que ya les ponen las etiquetas. Pues no pongas etiqueta a nadie, si es que al final son seres humanos con cerebros que necesitan desarrollarse, pero ninguno es mejor que otro. Así es, ninguno es mejor que el otro. Y Catalina, pregunta, Sí. digamos también dentro de lo que tú ves y con tu método, que me gustaría que también hablaras un poquito de tu método, ¿cómo haces de pronto esa transición o qué niveles se maneja de pronto en ese tema cuando apenas coges literalmente un cerebro? Sí, a mí me gusta mucho. Mira, yo, depende de la intervención que haga, por ejemplo, yo puedo ir a un cole y enseñarle a los profes a trabajar con los Ok, niños oh, para que oh, ellos bien, aprendan. Sí, eso me gusta mucho porque el problema es la desinformación y la falta de formación. O sea, no, muchas veces te encuentras profesores que te dicen, si es que yo estoy encantado de hacer, pero es que no tengo ni idea de cómo. Entonces yo voy pues a lo que yo me han formado y sé hacer, ¿no? Entonces les enseño y les digo, mira, cuando un niño lo veas así de despistado, haz esto. Normalmente lo ponen en la primera fila para que vea mejor y que el profesor le vea mejor. Pues no, a lo mejor hay que organizar mucho más que el foco de atención sea distinto. O sea, lo que hago a través del neurofitness es darles herramientas tanto a los niños como a los profes para que cuando algo les cueste no puedan, por ejemplo, a los niños que yo entreno les pongo toda una serie de deberes y les mando ejercicios, les enseño a respirar, les enseño cómo a fijar a través de la activación de los nervios ópticos para que el cerebro entienda que tienen el foco, les enseño a no tener la adicción que tienen a las pantallas, que es tremenda. Están todo el uy, día con el WhatsApp, con YouTube, entonces están estudiando y están mirando el teléfono a la vez. Bueno, pues a todo eso, cuando yo les doy herramientas y dicen, anda, yo no sabía que esto se podía trabajar, porque además a mí me lo dicen, son monísimos, ¿no? Te dicen, es que yo quiero aprender a no mentir, es que yo quiero aprender a no distraerme, es que yo quiero aprender, y yo te digo, vale, tú dime todo lo que tú quieras que yo te enseñe y entonces te enseño técnicas específicas. La maravilla en sí, Neurofitness es que le doy la herramienta. Y ahora haces la técnica al Brain Boost. Y ahora te enseño a activar a través de tus ojos. Y ahora te enseño a cómo memorizar mejor. Todo eso son técnicas que voy enseñando, ¿sabes? Entonces es muy bonito wow, porque el cerebro con la neuroplasticidad nos ayuda una barbaridad, una totalmente. Y barbaridad. esa, bueno, ahorita tú decías algo que me pareció interesante. Bueno, tienes temas de respiración, fundamental, Sí, que también desde la neurociencia se ha documentado, sí, pero me llama mucho la atención el tema de la fijación sí, visual, que esa es la otra de las activa, cosas que, sí. ok, La activación de ¿me nervios puedes ópticos, contarnos un poco más? sí, la Ajá. activación de nervios ópticos es importantísimo. El cerebro, a través de la coordinación oculomanual, es decir, cuando tú haces que el cerebro ponga foco, por ejemplo, la mano con un bolígrafo y los ojos, estás organizando que la activación de tu corteza prefrontal, que en los niños no está tan desarrollada, empiece a activarse, ¿no? Tú ten en cuenta que un niño tiene mucho más desarrolladas las emociones, su sistema límbico, su amígdala, que es una estructura del cerebro que es muy impulsiva, donde se almacenan muchas emociones, pues la rabia, la ira, por eso, y sobre todo en la adolescencia está más incontrolable, ¿no? Entonces lo que yo hago es enseñar, educarles a ellos, que lo primero de todo son ellos quienes dominan al cerebro, no el cerebro a ellos, ¿vale? Es decir, si cuando ellos mismos dicen es que yo eso no lo sé hacer o no puedo, les enseño que el poder de la palabra en el cerebro tiene un impacto muy importante. Entonces, si tú dices no lo puedo hacer, tu cerebro, que no distingue realidad y ficción, se cree que no lo puedes hacer y no lo vas a hacer. Pero en cambio, cuando tú les muestras eso y ellos se dan cuenta de que como se hablen depende de cómo actúa el cerebro, pues es un primer supercambio. El segundo paso es, vale, vamos a trabajar mucho con los ojos, con el foco atencional. O
sea, voy a hacer que tu mundo se pare para que tu cerebro ponga atención a una cosa, porque son cerebros que al final tienen una atención muy dividida, muy disociada, porque están como con muchos frentes a la vez, están pensando, tengo que estudiar esto, pero tengo a mi amigo y ahora me manda el WhatsApp y quiero irme a jugar y quieren al final hacer muchas cosas, el famoso multitasking, que es un error. Entonces yo enseño a ese cerebro ahí una acción a una, a descansar, a quedarse en máxima atención durante 15-18 minutos, que es todo lo que el cerebro puede aguantar en retención, y luego unos minutitos que se vayan al baño, que beban agua, que simplemente cambien de postura. Claro, todo eso nadie lo sabe si no les enseñas. Entonces yo he tenido casos impresionantes de niños que los profesores del claustro me decían, mira, tienen que repetir porque está suspendiendo todo, a entrenarle y sacarme sobresalientes, notables sobresalientes en todo, y llamarme y decirme, yo no lo entiendo. Y digo, mira, es tan sencillo como que ese niño, esa personita, tiene las herramientas adecuadas para poder trabajar en lo que necesita. Se da cuenta de que puede, tiene una satisfacción de que lo está sacando y su vida cambia. He tenido muchos casos así. Wow, pues mira que eso es bien bonito porque, por ejemplo, acá algo que nosotros estamos intentando y es algo que yo te comentaba por interno y es como fisioterapia educativa. Entonces, a veces vamos a aulas de clase y empezamos con los temas del movimiento, pero no desde la patología, si hay Claro, un chiquitín como tal, sino niño que movimiento, es potencialmente sano, que es exactamente que a veces pues se ve mucho a alguien, estoy utilizando mucho esta frase porque un profesor me la dijo y yo dije, wow, tiene razón. Educación en masa, pues acá se tiene también colegios públicos y pues a veces en un salón son claro, 40, claro, 42, hasta 48, o sea, un hacinamiento de totalmente. niños. Y lo que les interesa, pues, entre comillas, a las políticas en general es, bueno, vamos a meter información, Y ya, pero con qué forma de cómo lleguen después de pandemia, eso también cambió fue mucho. súper alborotado. Y no sé si pasa mucho, pero siempre se le da mucha prioridad a no, vamos al foco cognitivo, sepa sumar, restar, Claro, dividir, pero muy pero poco claro, pero es que a esto. ese es uno de Ujú. los grandes problemas, ¿no? Es decir, está muy bien que, claro, evidentemente los niños tienen que aprender de todo, cultura, matemáticas, o sea, absolutamente de todo, ¿no? Física, química, pero tenemos que partir de la base que si no les enseñamos a controlar sus emociones, tendría que haber una asignatura de control emocional, donde el niño, si está triste, si está cansado, si está nervioso, si tiene estrés, pueda aprender a manejar, porque te puedo asegurar que no tiene nada que ver cómo ese niño va a aprender las mates. Si lo primero que ha hecho es poder controlarse a sí mismo y encima prestar atención, así está a 20 cosas a la vez y hay muchísimos niños y entre todos están montando en clase mil distracciones, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que llevar muchísimo más toda la formación educativa también a la práctica. O sea, muchas veces llegas, profesor, te da la lección, apuntas, tomas notas, bueno, y ahora ni eso porque todo es con pantallas, cosa que es tremendamente malo. O sea, yo me parece fatal que no tengamos libros, que no escribamos a mano, todos esos procesos cognitivos los estamos perdiendo, igual que a la hora de jugar, tenemos que jugar con plastilina, con los legos, con los puzzles, con cosas que hacíamos nosotras de pequeñas, que ahora es todo la consola, el videojuego y las redes, ¿no? Entonces, se está perdiendo mucho eso, pero deberíamos bajarla todo al terreno práctico. O sea, que tú puedas aprender, pero también puedas practicar lo que aprendes, ¿no? Y que te puedan explicar las cosas. Yo, por ejemplo, veo los procesos, las mates, ¿no? Tienes un problema, te explican hacer los problemas, pero tú no practicas el problema, lo haces en casa porque te mandan deberes, pero no lo haces con el profe que te lo explica, que lo repites, que incluso practicas y practicas entre ellos, entre los niños. Hay muchas cosas que pueden fomentar lo que se llama el asentamiento cognitivo, pero yo entiendo que hay que conocerlo. No, no todo el mundo puede tener tanto conocimiento, pero bueno, abramos un poco la mente, porque no les formamos, como digo yo siempre, ¿no? Yo tengo en mis Así cursos de es. formación gente, pedagogos y profesores que de motu propio, o sea, elección de ellos, deciden formarse conmigo para dar más calidad en clase. Y a mí eso me hace muchísima ilusión, porque es que Es formarte en hermoso. esto, claro, claro. Pues es increíble todo eso que me cuentas. Cada vez quedo más sorprendida y grata. Porque, bueno, a mí algo que me parece Mm. súper lindo y súper curiosísimo y que todavía como que inocentemente, pero al mismo tiempo con mucha alegría,
como ver ese cerebro y tan chiquito que uno creería, pero al mismo tiempo tan Es misterioso, o sea, es impresionante. una cosa que yo digo, ¿cómo es Es esto? Qué curioso. impresionante. Sí, yo Es creo que una de las súper cosas impresionante. más importantes que yo he querido hacer es eso, es un mundo que es muy complejo de estudiar y muy complejo de entender con palabras técnicas. Por eso cuando escribí los libros, la trilogía Neurofitness, dije, mira, yo quiero que todo el mundo pueda aprender a entender esto de una manera muy sencilla, con un vocabulario cercano, muy bajado al terreno, que es un poco lo que hago yo también en las redes cuando divulgo, ¿no? Intento explicar todo de una manera muy sencilla que si tú, como tú eres profesional sanitario, te va a venir increíble porque ya sabes de qué va y va a ser un complemento, pero si no tienes ni idea, vas a entenderlo increíblemente bien y eso es muy importante, porque todo el mundo debería aprender a cuidarse, todo el mundo. Así es. Y qué mejor cuidarnos desde nuestro cerebro. Eso tiene mucho que ver, ¿no? También con lo que uno puede ejemplificar y Sí, con la imitación que uno pues, puede ir generando con estas situaciones. Y frente a ello, también hay algo que tú dices que este tema del asentamiento, por ejemplo, sí. ¿tú qué tips o recomendaciones les darías de pronto a esos padres, madres que están intentando buscar algo y a veces no saben qué ni cómo guiarse porque ahora pasamos a lo contrario, que ahora hay tanta Sí, es información, verdad. pero a veces esa información pues tampoco es la más asertiva porque también va a depender mucho de la Es individualidad, ¿no? verdad. Que es lo otro. Yo sí, yo en eso es totalmente cierto. Yo por eso siempre digo que acudan a profesionales, uno, que vean su formación. O sea, yo creo que es muy importante. Hay tantísimas cosas ahora que necesitamos ir un poco a origen, ¿no? Para que un profesional te dé confianza, tienes que ir a su formación de base, que tenga una formación sanitaria, que tenga una especialización o porque por lo menos tenga una formación base, porque que tienen que estar formados y entrenados y los años de experiencia, ¿no? Yo lo que les diría, por ejemplo, para todo lo que es el afianzamiento y el asentamiento cognitivo, que es verdad que cada niño es un mundo, pero es muy bonito cuando inicias el proceso en el que, lo primero de todo, un papi no obligue a su hijo a estudiar. Es que tienes que Ok, primer estudiar. punto. Ujú. Tienes que estudiar y tienes que estudiar y te tienes que encerrar en tu cuarto y hasta que no hagas todos los deberes no puedes salir. Ese niño está mirando al techo, pim, 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 ya lo has hecho, sí, sí, va. No lo hacen. O sea, lo que tienes que hacer con ese niño es decir, vamos a ver, vamos a organizar la tarde por áreas. ¿Cuántas cosas quieres hacer hoy? Tienes deberes, pero también qué cosas te apetecen hacer. Pues me apetece jugar, me apetece bajar y hacer deporte, me apetece hacer... Vale, pues vamos a estructurar la tarde para que todo dé tiempo. Cuando estudias, estás estudiando. Si tienes que estudiar, vamos a hacer que estés estudiando. Entonces, ese es tu momento de estudio, funcionan súper bien los cronómetros. Mira, tú te pones un crono y cuando esto marque 20 minutos, aquí haces un descanso. Pero esos 20 minutos tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer sin distraerte. Cuando tú enseñas a ese niño a hacer eso, de repente dices, wow, no es estar 5 horas mirando ahí al libro y que no hago nada, es aprender que todo tiene un proceso, que son como los vagones de un tren. Tú eres la máquina que tira del tren, pero cada cosa que tienes que hacer es un vagón y todo tiene que estar en cada vagón. No puedes mezclar, no puedes poner un vagón encima del otro porque entonces el tren no andaría, ¿vale? Entonces, en cuanto tú vas explicando ese tipo de cosas a los niños, eso es muy potente. Y luego una cosa que funciona increíble es no cuéntame si has hecho los deberes, sino es dime de todo lo que has aprendido hoy, qué es lo que más te ha gustado. Wow. Entonces, eso el niño le motiva porque le va a contar a sus padres lo que más le ha gustado, ve que hay confianza en él, que no está preguntándole todo el rato que estás haciendo los deberes, y entonces al explicarlo ahí estás haciendo el asentamiento cognitivo, porque una parte de un refuerzo brutal es verbalizar lo que uno ha estudiado. Entonces hay que los Ok. padres tengan pericia, imagínate que el niño está estudiando historia y ve que está estudiando la época romana, pues entonces que la madre o el padre empiece a hablar, pues cuando te toque la época romana hay una parte que a mí me encanta, que es esta y esta y esta. ¡Ah! Sí, 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 eso me lo he estudiado. Entonces, emocionado el niño se lo va a contar y no va a pensar que tengo un profe 2 igual que en el cole, aquí en casa, que me está exigiendo. O sea, hacerles partícipes de que se ilusionen y se emocionen, que lo que están aprendiendo sirve para
poderse comunicar con sus padres, para poder comentarlo, para poder... Y es que eso no tiene nada que ver. Estás bajando muchísimo la tensión que hay, bajas el cortisol, estás haciendo que ese cerebro esté muchísimo más sano, porque no está intoxicado de ese cortisol de los nervios, la adrenalina, se ponen muy nerviosos y el aprendizaje es impresionante. Así que es muy bonito. Ok. Es como hablar casi como de ventanas también de tiempo, ¿no? Sí, Ventanitas donde hay que dar ciertos descansos. Y bueno, por ejemplo, si pudiéramos clasificarlo entre comillas, el nivel de atención generalmente de un niño sí. hasta los, no sé, de cuántos años sería un nivel de atención y el adolescente y el adulto, ¿es lo mismo en tiempos de atención Mira, no, o cambia? fíjate, es una desgracia lo que te voy a decir, porque antes sí que estaba muy marcado por la edad y ahora por toda la Mm, revolución de las redes sociales y esa inmediatez de tener todo en menos de un minuto, de estar todo el día haciendo scroll, se está cambiando muchísimo la arquitectura de nuestro cerebro en cuanto a la atención se refiere. Y es brutal. ok. Antes un niño leía y se podía tirar leyendo horas y le encantaba leer, ponía el foco y leía, leía. Ahora, niños que leen son poquísimos. Libros en papel. No te estoy diciendo que Sí. vean un vídeo, ¿eh? Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora mismo ya no es tanto por edad, sino por generaciones. Entonces, Ah, ahora, ok. ahora Bueno. estamos viendo, sí, eso, y eso es algo que yo nunca había visto como ahora tanto. O sea, yo los problemas de atención y concentración, los déficits de atención que estoy viendo ahora, y mira que llevo 22 años, nunca jamás he visto tantos como he visto después del COVID. O sea, Sí, que claro, todos los de niños acuerdo. se metieron en las pantallas porque no les quedaba más remedio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Intentar trasladarles la pasión de la lectura. Pero claro, si un niño ve a su madre y a su padre con el celular todo el día, con el ordenador todo el día, con la tablet todo el día, eso es un ejemplo que ya. Pero si de repente a mí me gusta mucho y les digo a las familias que hagan momentos de lectura en conjunto. Es decir, que haga, por ejemplo, el fin de semana, cuando tienen momentos de descanso, que todos estén en un sitio, pues en el salón, en algún sitio agradable, y que cada uno esté con su libro. Cuando el niño empieza a ver que sus padres están con un libro y no, no, es que estoy leyendo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres leer tú también conmigo? Están viendo el ejemplo, están normalizando que eso es algo sano, que es algo bueno. Entonces, hasta que nosotros no seamos ejemplo, esos niños no lo van a hacer, porque es que es la Así es. realidad. Entonces, tenemos que volver a la escritura a mano. O sea, pedir que nos Sí. escriban cartas, que nos hace mucha siempre con ese motor de la emoción, con la ilusión, con la pasión. Me haría tanta ilusión. ¿Sabes qué quiero por regalo? Te cumple que me escribas una carta. Me haría tanta ilusión. O sea, no es, tienes que escribir porque te lo digo yo. Eso no Ajá. funciona. El cerebro lo que hace es bloquearse y decir, me desconecto, está mi mamá o mi papá diciéndome lo que tengo que hacer. En cambio, si metes emoción, hay acción, hay foco. Cuando hay emoción, el cerebro de un niño conecta. Si no hay emoción, el cerebro de un niño se distrae totalmente. Y aquí viene otra cosa importante también que es un tema grande y es el tema de, claro, esa parte de la nutrición cerebral de alguna forma de lo Sí, que vemos, inclusive de lo que escuchamos, pero también ahora nuevamente estamos tomando hasta lo que comemos, ¿no? También cómo sí, influye con este tema de los ultraprocesados, sí. este eje de El intestino y cerebro. eje, sí, el eje intestino-cerebro, Ujú. la microbiota. Claro, yo creo que, a Así. ver, desde muy chiquititos tenemos que enseñar a los niños a oxigenar, a respirar de manera consciente por la nariz. Les tenemos que enseñar a hidratarse con agua, H2O, agua. Es fundamental. La masa encefálica tiene entre un 65 y un 75% de agua, el tejido. Necesitamos agua. Muchas veces esos niños no se concentran porque están deshidratados, no porque no se puedan concentrar, ¿no? Y luego tenemos que darles una alimentación, pues de frutas, verduras. Sé que eso no les gusta y que les cuesta muchísimo, pero hay que darle muchísimo antioxidante, ¿no? Hay que meter los frutos secos, hay que darles proteínas, darle todo lo que te puede llevar dentro del omega 3. Un niño pequeño no es recomendable que tome omega 3 en suplementación. A partir de los Ok. 16 años, más o menos, sí,
Ahí a partir de esa edad sí, y yo ahí lo recomiendo al 200%, porque la EPA y el DHA que tiene el omega 3 no lo puedes tomar en alimento, te tendrías que tomar 1000 kilos de pescado al día, ¿no? Y eso pues no es viable. Pero en un niño sí podemos dar muchísimo antioxidante a raíz de todos los alimentos que tenemos y que evidentemente evitar las grasas, o sea, a todos los alimentos procesados, que es lo que más les gusta, porque normalmente comen chucherías, dulces y todas esas cosas. Y no te digo que haya que quitárselo del todo, porque todo lo que sea evadir y quitar va a causar muchísima más adicción. Pero puedes organizar que sean momentos muy puntuales, que por supuesto puedan tener Sí. esas cosas, pero también transformar la comida desde otro lugar. Porque es lo mismo, esto te lo comes porque te lo digo yo, porque esto es bueno para ti y el niño no se lo quiere comer. No voy a comer brócoli, es que no me gusta. O sea, no. Pero en cambio, si tú lo pones desde otra perspectiva, ellos están comiendo brócoli, le dicen esto es riquísimo, o sea, lo ponen de otra manera, no te cómetelo porque yo te lo digo, el cerebro Sí, lo por una rechaza. exigencia, por una... Ujú. Eso es, eso es. Es increíble. Pues wow, hay mucho. Bueno, acá aprovecho para las personas que están aquí, que si quieren dejar sus preguntitas, ahí hay en una cajita también, ahí pueden colocar sus preguntas Muy bien. para poder aprovechar a esta súper gran invitada. Y bueno, continuando con eso, también tú hablabas de algo que me parece muy interesante, es esa técnica, una herramienta también de la oxigenación, ¿no? De cómo respirar, porque efectivamente, seamos claros, no Importantísimo. respiramos, ni siquiera nosotros, apenas ya sobrevivimos, pero no sabemos respirar, ¿no? Este control. Y dependiendo de la forma en la que uno respire, pues Es también tiene como un diferente. foco, ¿no? Sí. Si es hacia tensión o es bajar ansiedad o es Claro, dormir claro, o hay muchísimos tipos tiene... de respiración. Una de las cosas que me gusta muchísimo enseñarle a los niños es enseñarles a meditar desde chiquititos. Y eso es, Wow. creo que el mejor regalo de vida que podemos darles, ¿no? Porque a mí me gustan mucho las meditaciones que yo hago, que son pues desde 1 minuto, empezamos por 1 minuto, luego 6, 7 minutos, luego ya vamos creciendo, ¿no? Pero les llevo de viaje, entonces ellos están como si estuvieran escuchando un cuento, cierran sus ojitos y les hago meditaciones incluso especiales para ellos. Les encanta escuchar las mías de adultos porque les arrebata, pero luego también las hago especiales para ellos donde el lenguaje es pues mucho más infantil en el sentido de imaginación, ¿no? Pero ya solo con que estén con sus ojitos cerrados, plena atención a sus auriculares, encontrando ese momento de conexión con ellos, entendiendo que pueden cambiar su emoción, que calmarse, les da la vida, absolutamente. Mi- Mira aquí que acabé de coger alguno. Claro. Silvia Zapata nos dice desde México que desea entrar en uno de tus talleres de la maestra Catalina. No sé cómo estudiar y tengo 47 años. Bueno, eso Claro. también es lo otro, ¿no? De que creemos que los adultos, ya las personas mayores. Bueno, yo tengo con esto dos cosas. Una es que a mí me pasaba algo muy curioso y tú sabes que dentro de terapia pues uno como que pasa en diferentes escenarios, a prácticas comunitarias, a clínicas y demás, pero algo que siempre con el respeto que todo el mundo merece claramente es que cuando llegaba a los centros comunitarios en adultos, las actividades que colocaban eran No, como para niños, o sea, era como, o sea, me pareció un poquito irrespetuoso con la persona muy, que de pronto fue muy abogada, irrespetuoso. y como que les colocaban las actividades que decía como, ¿en serio? ¿Tú qué opinas de eso? Pero igual lo que digo con mucho respeto, No, ¿me no, yo entiendes? estoy totalmente en contra. O sea, un adulto es un adulto y a un adulto hay que, pues como Silvia dice, que ella quiere aprender a estudiar. Silvia, escríbeme directo, luego un mensajito directo y hablamos. Y yo te ayudo, por supuesto, en todo lo que necesites. Te digo qué talleres te vienen mejor, te recomiendo, porque lo que hay que hacer es, en función de la persona y de lo que necesite y del objetivo que quiera cumplir, adecuar todo ese plan de intervención y de trabajo. A mí que yo he trabajado muchísimo con el adulto mayor, yo he llegado y a ingenieros me decían, mira, es que esta gente se cree que soy imbécil. Y yo les miraba y les decía, es que tiene usted, me lo decían así, ¿eh? Y yo les decía, es que tiene usted toda la razón, ¿no? Un ingeniero de telecomunicaciones tiene una hoja en blanco con números así de grandes y me dicen, yo no tengo ningún problema de vista, y le ponen 2 más 2, o sea, 2 más 2.
es que es una ofensa. Entonces, yo estoy completamente en contra. Yo creo que hay que formarse, hay que aprender, existen profesionales, pues como yo y otros muchos, que creamos contenido y material para que la gente que quiera aprender a especializarse y a poderles dar calidad, les puedan dar calidad. Es todo querer, porque se puede. Hoy en día, hace muchos años no teníamos ni un recurso, hoy en día hay muchísimos recursos. Increíble. Y bueno, mira, acá otra persona, Paz, que es María Fernanda, dice, tengo que dar una charla educativa de cuidado de los dientes en las escuelas. ¿Qué me aconsejas o qué me aconsejas qué me aconsejas hacer para que sea productivo? Vale, todo lo que es el cuidado de la salud bucal a mí me divierte muchísimo porque es un ejercicio chulísimo de concentración, ¿vale? Entonces, lo primero de todo depende del tipo de cepillo que utilices. Si utilizas un cepillo eléctrico o utilizas un cepillo del de toda la vida, un cepillo de dientes fijo. ¿Por qué lo digo? Porque la interacción yo lo hago siempre como un juego. Entonces, los cepillos eléctricos, muchos de ellos tienen los minutos en los que tú estás lavándote los dientes y encima tienen lucecitas si tocas muy fuerte el diente. Se pone una luz de otro color. Wow. Entonces, si se hace con eso, eso a los niños les chifla porque uno, se tienen que entrenar en que nunca cambie la luz de color, ya tienen un foco atencional en eso y están muy concentrados en la presión y tienen que ir diente a diente y luego tienen que hacer, y el juego que yo les digo que hagan, es que en 3 minutos, que lo ideal de un cepillado completo son 3 minutos, si me aguantan 2 ya está fenomenal, tienen que haber recorrido todos los dientes por fuera y por dentro, arriba y abajo. Entonces, al ponerlo como un juego, donde además los papis pueden incluso jugar con ellos o jugar entre hermanos, se convierte en algo tan divertido que lo quieren hacer siempre. No lo ven como tengo que lavarme los dientes, ¿no? Entonces, eso lo hago con los eléctricos. Si son cepillos de dientes normales, lo haces muy parecido, pero ahí no tienes el gancho del color. Haces lo mismo que tienen que hacer con un timer, yo les pongo una cuenta atrás para que antes de que suene la alarma, con el cepillito se han tenido que ir dando por todo. Lo haces parecido del estilo, aunque es verdad que es más juego con el eléctrico. Eso te da más juego. Pero lo puedes hacer igual. Entonces, en el momento en el que haces un juego y es divertido, tú ten en cuenta que ese cerebro, en cuanto recibe una neuroquímica positiva, tiene una liberación de dopamina sana, es un enganche sano. La liberación de dopamina puede también ser negativa, que es lo que causa las pantallas. Ujú. Da esa dopamina positiva, entonces tú te enganchas diciendo que esto es lo que te gusta y eso pues es una adicción muy negativa. Pero en este caso, si conseguimos que sea sano, es buenísimo porque se divierten. Tienes que pensar en las cosas que son divertidas y esa es una manera en la que todos acaban cepillando los dientes. Esa es una muy buena forma didáctica de Sí, cepillarse uno los dientes. Y sí. bueno, también con todo esto que es curioso, como es el tema de las pantallas, ¿no? Todo el tema dentro de la neurociencia también, cómo se ha estudiado estos cambios importantes que se han visto y que se están viendo, ¿no? Inclusive están para A mí nosotros me como adultos, lo preocupa que pasa es un que, bueno, montón. Mm. ujú, Sí, fíjate, ese trabajo consciente e inconsciente. una de las cosas que he hecho ahora en verano es crear una escuela de verano online para que los niños de todos los países del mundo, por eso he querido que fuera online, tuvieran todos los días 5 minutos, son vídeos de solo 5 minutos, para justamente poder desactivar la adicción que tienen a la pantalla. ¿No? Entonces ahí los padres les dicen, tú tienes tus 5 minutos del vídeo con Cata, donde tú tienes tu ejercicio, tu ficha, tu reto, les digo que hagan cosas y ellos me pueden escribir y hablar directamente conmigo a través de la plataforma y interacciono que la pantalla sea educativa y divertida y que se quiten de estar haciendo el scroll todo el día, de estar viendo el vídeo. Eso hace que el cerebro esté activo porque todos los días le estoy potenciando y sacándolo de su zona de confort, porque hay ejercicios que les gustarán y otros no tanto, y hago que cambien la relación de la pantalla con ellos, ¿no? Y es una cosa preciosa porque lo hacen de una manera divertida y empiezan a desengancharse de ese hábito que tienen para que luego cuando vuelvan, aquí en España vuelven al cole luego en septiembre, o sea, estamos julio y agosto, empiezan vacaciones, bueno, un poco antes, pero para que durante todo ese tiempo su cerebro esté activo, activando nuevos núcleos neuronales, creando nuevas redes neuronales y vuelven al cole
sin esa pereza de, y ahora de 0 tengo que pasar a 100 para volver a estudiar, ¿no? Lo estoy activando. Entonces, por ejemplo, cosas de esas funcionan muy bien. Bueno, mira, acá hay otra de las preguntas. Silvia Zapata pregunta, maestra Catalina, voy a dar mi primer taller de yoga para principiante adultos. ¿Qué herramientas puedo usar? Pues mira, Silvia, utiliza mi música binaural, que la tienes en abierto, es gratuita. La tienes en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en YouTube. En todas partes pones Catalina Hoffman y ahí lo encuentras, porque es una música muy terapéutica y muy sanadora que te ayuda mucho a conectar contigo y para el yoga funciona increíble. Entonces empieza la clase con que cierren sus ojos, escuchen la música y que se concentren en lo que están escuchando. Si hay un sonido de un piano, si hay agua, si hay un cello, tienes cientos de discos porque yo todas las semanas publico música nueva y está creada de una manera muy especial. Yo hice una investigación muy profunda en cuanto a nuestras ondas cerebrales, el cerebro tiene diferentes ondas Ujú. cerebrales, cómo lo podía unir con unos hercios, que son unas frecuencias determinadas. Normalmente la 432 en la música binaural es la normal, pero yo utilizo muchísimas más y lo que he conseguido hacer es que sea música sanadora porque cuando la escuchas el cerebro va a la onda cerebral que necesita en ese momento tener. Entonces, si se tiene que relajar, se relaja, si tiene que dormir, se duerme, si se tiene que concentrar, se concentra y es espectacular. Así que les llevas a ojitos cerrados, que inspiren por nariz, que suelten el aire por boca como si estuvieran soplando una vela y que se concentren en la música y te van a hacer una clase increíble, porque van a estar muy relajados para luego hacer la clase. Bueno, el cuerpo. Ah, bueno, mi querida Catalina, pues creo que ha sido un momento muy aprovechable, muy bonito. Yo de verdad, nuevamente te agradezco un montón, me Gracias, alegra mucho, mi querida. corazón va muy alegre Me alegro por mucho. permitirnos esta oportunidad y bueno, también saludándote a todos los tuyos también, a todos los míos, Claro, muy linda mi pues comunidad. de qué bonito de que estén acá y que nos hayan acompañado en este bonito live. Claro que Y bueno, no sí. sé qué mensaje final quieras darle a todas estas personitas que estamos aquí así, muy Bueno, contentas yo de lo que creo escuchar. es eh, que el cerebro de verdad puede mejorar siempre, que no conocemos la cantidad de capacidades que tenemos, que solo necesitamos tener las herramientas adecuadas para poder sacar esa magia que tenemos dentro, que estoy pero feliz de poderos mostrar y demostrar que muchas veces parece magia, pero es ciencia, de verdad os lo digo, que si me seguís pues por aquí por las redes, en mi cuenta o en YouTube o en las miles de cosas que O en el tengo, canal, sí. podcast, tengo mil cosas, me podéis preguntar lo que queráis, pero sobre todo, nunca jamás penséis que no sois capaces. Nunca jamás penséis que esto es lo que os ha tocado vivir y que con eso os tenéis que conformar porque no es cierto. El cerebro puede mejorar siempre. Tenemos un superpoder tremendo que es poder cambiar nosotros las emociones, los pensamientos, los sentimientos, la manera de conocernos y conectar con nosotros mismos, siempre y cuando nos enseñen cómo y que justamente para eso estoy yo. Pues mi Catalina, mil gracias nuevamente Gracias por a ti. hacer esta bonita labor y bueno, todos creo que quedamos muy alegres con estas buenas palabras, también positivas, porque también trabajas mucho con esa parte, ¿no? Sí, claro. De auto crearnos también de una forma que Totalmente. lo podemos Conocernos a hacer, o sea, nosotros mismos, claro que sí. Somos capaces de así, hacer todo lo que nos lo que- propongamos, todo, todo, sin límites, absolutamente. aquí hay una prueba, aquí hay una prueba. De verdad. Te mando un besito muy, muy fuerte. Ha sido un placer estar con todos Igualmente. vosotros. Mil gracias, bendiciones para todos, Gracias, mil gracias querida. por estar aquí presentes. Un Un besazo abrazo, enorme. Chao. nos vemos pronto, chao, chao. Sí, chao, chao. Bueno, muchas gracias nuevamente a todas las personas que asistieron el día de hoy en este momento tan bonito. Gracias por ser partícipes de estos procesos que estamos llevando. Catalina, que lleva ya un montón de tiempo, 20 años trabajando en estos bellos procesos, y otras personas que creemos y confiamos también en poder cambiar un poquito este tema de educación, de poder entender más este cerebro y ver cómo desde estos procesos de aprendizaje pues podemos
efectivamente llevarlos a un buen cauce, a un buen aprendizaje, sin importar qué. Realmente es colocarle esa pasión, ese corazón, y bueno, desde una mirada diferencial, pero de una mirada también muy en ese trabajo colectivo, en este caso fisioterapia en educación, donde podemos dar ese aporte de entender el cerebro para dar un mejor proceso en cualquier área de nuestra vida. Así que mil gracias nuevamente y esperemos vernos en otra oportunidad. Mil gracias.